Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos una semanita más. Bueno, esta semana porque ya para la otra es feria. Bueno, una feria inexistente, pero en fin, hay que respetar, ¿no?, los plazos de descanso y nosotros estamos con nuestra Segunda República, este tema tan interesante y bueno, habíamos ido avanzando, habíamos dado el bienio reformista, que es la etapa de la Segunda República más interesante por la cantidad de reformas que genera, ¿verdad? Y bueno, me había despedido con el himno de la Segunda República. Y os había mandado un ejercicio para hacer, que bueno, yo espero que lo hagáis, ¿no? Donde era un esquema a rellenar muy completo, muy interesante, que es el que vamos a corregir hoy. Os lo voy a enseñar para que no haya dudas, que era este. Un momento. Vamos a ver. Este, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde digo un esquema muy interesante porque te venía aquí las etapas, aquí para que pongas presidente de la República, jefe de gobierno, las reformas de cada etapa y la oposición en cada etapa, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado sobre todo en esta zona del bienio reformista. Los demás no lo hemos dado. Entonces, ¿hoy qué voy a dar? Bueno, voy a dar todo, voy a rellenar todo, salvo lo del Frente Popular. Bueno, el jefe de gobierno sí, pero esta zona del Frente Popular la voy a dejar para el próximo día porque es mucha tela, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir rellenando primero esto, ¿vale? Pone bienio reformista del 31 al 33, que yo siempre os digo que es la parte más interesante, ¿vale? Veis que el bienio reformista está como dividido en dos partes, porque claro, hay dos partes. En esta primera, ¿qué tenemos que poner? En esa primera es el gobierno provisional 1931, presidente de la República Alcalá Zamora, y jefe de gobierno pues estaría formado por todos los partidos que firmarían el Pacto de San Sebastián, ¿vale? Vale. En cuanto a la reforma, bueno, no son reformas, ya sabéis, son medidas urgentes que hemos dicho, ¿verdad? Y de esas medidas urgentes hemos indicado que habría que ponerlo aquí: amnistía general de los presos políticos, libertad política y sindical, designación de altos cargos de la administración y elecciones municipales para que los cargos locales queden en manos de autoridades que no sean monárquicas. Aquí. El problema de este cuadro es que a lo mejor se os queda pequeño y tenéis que ampliarlo, pero bueno. En esta zona, ¿qué tenemos ya? Bueno, pues ya sabéis, después de las elecciones de 1931, esto es el bienio reformista propiamente dicho, del 31 al 33. Presidente de la República, Alcalá Zamora. Jefe de gobierno, Manuel Azaña, que sabéis que era el líder de Acción Republicana, partido de izquierda. Reformas, que es lo que nosotros empezamos a explicar muchísimo en la anterior clase. Bueno, aquí la citaríamos porque es que no cabe, por supuesto, desarrollarla. ¿Y qué pondríamos? Pues ahí tienes que poner la Constitución de 1931, reformas, y ponemos del ejército, derechos laborales, reformas agrarias, de autonomía. Ya sabes que se crea la autonomía de Estela y de Nuria, y las reformas de educación y las relacionadas con la Iglesia. Todo esto, pero la citamos, no podemos desarrollarla, claro, porque si no habría fin. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Y eso ya voy un poco más despacio. Iríamos a completar la oposición que existe, la oposición que se crea en el bienio reformista, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a hablar ahora tendría que ir aquí, que yo no sé si cabe, pero si no cabe, pues tendréis que ampliarlo, ¿vale? Bueno, voy a explicar esa parte, la oposición al bienio reformista. Es verdad que, bueno, esas reformas disgustaron. Hay que señalar como tres campos en esa oposición. Uno, que es verdad que la situación económica internacional no favoreció al bienio reformista.
sabes que coincide con la enorme crisis económica mundial, el crash del 29. Claro, esto fue negativo no solo para España, a nivel internacional. El crash del 29, junto con las reformas revolucionarias que se habían impuesto, ¿qué trajo? Pues que el sector privado, que se supone que era el que invertía, el que tenía que invertir en la economía, pues esto le traía cierta desconfianza. Y es verdad que hubo menos inversiones privadas y esto también influyó negativamente en la economía. Ya sabéis que muchas veces en la economía, para desarrollarse, para que el sector privado, el dinero privado invierta en la economía, necesita cierta relajación, paz política, necesita un clima económico positivo. Claro, la verdad, entre las reformas revolucionarias que se habían impuesto, que no estaban bien vistos por todos los sectores, ese crash del 29, que era la hecatombe, ¿no?, económica, pues claro, eso no animaba a las inversiones privadas. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la oposición frontal es la oposición de derecha. ¿A qué no estamos indicando, a qué no estamos refiriendo cuando decimos oposición de derecha? Bueno, hay muchos sectores de derecha que está en contra de las reformas que había puesto el bienio progresista. Estoy pensando los latifundistas, los dueños de las tierras, los patronos, los dueños de las industrias, la misma iglesia, los altos cargos militares, incluso algunos sectores de las clases medias. Todos ellos estaban en contra de esa reforma y apoyaban a los partidos de derecha. ¿Qué partido de derecha? Falange, Renovación Española, Carlista, SEDA, ¿de acuerdo? Todos ellos juntos formaban una oposición brutal a esa reforma, ese bienio reformista. En esta vía que estamos hablando, de esta oposición, hay que indicar un golpe de Estado que, bueno, no tuvo más consecuencias porque se frenó, pero estaba ahí. El golpe de Estado del general Sanjurjo en 1931, que va por esta vía de oposición de la derecha. Después, contra todo pronóstico, el bienio reformista también va a tener una oposición de izquierda. Digo contra todo pronóstico porque se supone que toda esta reforma a quien ayudaba era al pueblo llano, a los obreros, a los campesinos, y se supone que tendrían que estar felices. Pero dentro de los sectores de izquierda, de ciertos sectores de la población, de partidos de izquierda, no estaban tan contentos con esta reforma porque la veían que eran insuficientes, querían más reformas y que se impusieran más rápidamente, que iban muy lentas. En eso me estoy refiriendo sobre todo al Partido Comunista, el CNT, UGT, que no estaba de acuerdo con esta lentitud a la hora de poner la reforma y que van a promover manifestaciones de obreros, levantamientos de los campesinos, ¿vale? Y que generó un ambiente tenso en muchas ocasiones. Estoy pensando, en este sentido, hay que señalar el levantamiento de Casaviejas en Cádiz en 1933, donde muchos campesinos de manera violenta ocuparon ilegalmente tierra, se manifestaron. ¿Y qué hizo Azaña? Bueno, pues utilizó la guardia de asalto para sofocarlo de alguna manera. Y hubo mucha violencia, hubo campesinos que murieron y claro, Azaña recibió unas críticas brutales. Con lo cual este bienio reformista, con estas reformas tan interesantes, pues como veis tuvo oposición no solo de derecha, también de izquierda. Después, bueno, con estas duras críticas ya tenemos que hablar de las elecciones de 1933. Esas elecciones de 1933 que va a traer consigo, dependiendo de esos resultados que salen las elecciones, que vamos a comentarlos, que son interesantes, va a traer consigo ya el inicio del bienio conservador. ¿Y qué hay que rellenar? Pues vengo por aquí y os digo, habría que señalar esto, el bienio conservador. Bueno, en esas elecciones, deciros que el sufragio es universal, y cuando digo universal ya la mujer votaba. Es verdad que en esas elecciones hubo una gran abstención, pero bueno, fueron limpias. Los partidos de izquierda se presentan a esas elecciones divididos, no se ponen de acuerdo, republicanos y socialistas, pero la derecha se
presentó unida y eso fue una de las causas de por qué salió desde luego ganadora. El primer partido que salió vencedor fue la CEDA de Gil Robles, que sabéis que es un partido de derecha. Y el segundo fue el Partido Republicano Radical de Lerux, que sabéis que es de centro. Con lo cual había ganado en esas elecciones del 33 la centro-derecha. Concretamente, digo, el partido vencedor fue uno de derecha. Alcalá Zamora va a ser el jefe de la República. Ya sabéis que el presidente de la República es el que nombra el jefe de gobierno dependiendo de lo que haya salido en las elecciones. En este caso, Alcalá Zamora, si seguía lo que había salido en las elecciones, pues había salido CEDA Gil Robles, pero le generaba bastante desconfianza porque sabía que CEDA Gil Robles no estaba a favor de la República. Y entonces va a designar como jefe de gobierno a Lerux, que le daba mayor confianza. Sabía que Lerux era un partido de centro, pero sí estaba de acuerdo con la República. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que señalar como presidente de la República Alcalá Zamora, jefe de gobierno Lerux, ¿vale? De acuerdo, que es el líder del Republicano Radical. En cuanto a las reformas, voy a explicar aquí que tenéis que rellenar la reforma y aquí hay que ampliarlo y después la oposición, ¿vale? Lentamente. Aunque estemos haciendo un lío aquí con el esquema, yo creo que estáis enterando. La reforma. Bueno, solamente hay que aplicar la lógica. En el primer periodo, el bienio reformador, se había llevado a cabo una serie de reformas innovadoras totalmente. Ahora el gobierno lo coge centro-derecha. ¿Qué es lo que van a pretender? Pues paralizar todas las reformas anteriores, es una cosa normal. Entonces, todas las reformas que hemos dado antes, o se paralizan o se anulan. Por ejemplo, y voy a ir nombrando, reformas agrarias. ¿Qué se hace? Todas las expropiaciones que se hicieron se paralizan y se devuelven las tierras a esos nobles. O esas concesiones que se dieron a esos pequeños propietarios o pequeños campesinos. ¿Qué se hace? Se anula la cesión de esas tierras más cultivadas a los campesinos. Es decir, se para la reforma agraria directamente. Se concede la libertad de contratación por parte del patrón, por parte del latifundista. ¿Eso qué significa? Que el latifundista tiene libertad para contratar, con lo cual los salarios de los campesinos bajan. Como veis, se dilapidó en este caso la reforma agraria. Reformas laborales. Directamente se frenó todas las reformas laborales que sabéis que Largo Caballero hizo en el líder del PSOE, hizo en la anterior fase. En cuanto a reformas religiosas, ¿qué se hace? Bueno, pues se frena y se le da apoyo a la Iglesia Católica. ¿Cómo? Se le da un presupuesto a la Iglesia Católica, al clero católico. La ley de congregaciones se anula directamente y a la Iglesia, a las órdenes, se le dan los bienes que se habían confiscado anteriormente. En materia militar, ¿qué se hace? Fijaros qué fuerte. Hemos hablado del golpe de Estado de Sanjurjo, en Sevilla, en 1932, que es verdad que no tuvo éxito, pero fue un golpe de Estado. ¿Qué se hace? Se le da la amnistía a esos militares que se habían sublevado en ese golpe de Estado de Sanjurjo. Y de hecho Sanjurjo, que era el líder militar que había llevado a cabo este golpe de Estado, se instala en Portugal. No olvidaros de Sanjurjo, porque después va a ser muy importante. En cuanto a la reforma educativa, bueno, la reforma educativa que había intentado hacer tanto por desarrollar la cultura, la educación en un pueblo analfabeto, evidentemente para seguir adelante necesitaba presupuesto. ¿Qué se hace? Se redujo considerablemente el presupuesto, con lo cual indirectamente ¿qué se está haciendo? Frenar esta reforma. Bueno, ¿veis? Cómo en realidad todas las reformas, de una manera u otra, este bienio conservador las está anulando o frenando, para apoyar ¿qué? A los sectores que le interesan. ¿A quién? Latifundistas, militares, iglesias, esos sectores que le apoyaban al partido de derecha. En cuanto a los estatutos de autonomía, que sabéis que se habían dado pasos importantes en Cataluña, en el País Vasco, que habían creado su estatuto de autonomía, que estaba aprobado por la Constitución. ¿Qué se hace ahora? Bueno, se intentaba anular esos
estatutos de autonomía en Cataluña, País Vasco, Andalucía, bueno, Galicia, que se estaba estudiando, ¿no? Y imponer un modelo unitario centralista de España. Bueno, hay comunidades autónomas, estoy pensando en Cataluña, que se van a oponer a esto, porque ya su estatuto de autonomía es que estaban creados. Y en 1934, para que veáis esta oposición, Luis Companys proclama la República Catalana. Cuenta con la colaboración de partidos de fuerzas obreras, partidos de izquierda, UGT, CNT, PSOE, que convocan una huelga general, donde quede claro esa oposición a anular esa autonomía. Es verdad que fracasa esa huelga general, que no tiene una participación ciudadana activa y que fracasó también porque la CNT se negó, pero el gobierno directamente, ante esta oposición que está viendo, declara el estado de guerra, ocupó la Generalitat e impuso una represión brutal, como encarcelando miembros de la Generalitat, suspendiendo el Estatuto de Autonomía. Bueno, os he hablado de Cataluña porque es el caso más claro de oposición a este gobierno que le estaba quitando la autonomía, el Estatuto de Autonomía que tanto le había costado. Hasta ahí lo de las reformas, ¿vale? Que como veis lo que está haciendo es anular, frenar directamente todas las reformas. Y ahora hay un cuadradito que pone oposición, voy a hablar de ello. Bueno, la oposición a todo lo que estaba haciendo este bienio conservador, por supuesto, una oposición radical obrera de izquierda. Este freno de reforma, también la incidencia del crash del 29, que trae una oposición, digo, radical de muchos partidos de izquierda o fuerzas obreras. Estoy hablando del PSOE, estoy hablando de la UGT, estoy hablando de la CNT. Además, ante esta tensión, esta radicalización de esas fuerzas obreras que están en contra de este bienio conservador, hay miembros del CEDA que reclaman al gobierno de Lerroux que tenga mayor contundencia, mayor violencia a la hora de frenar estas fuerzas obreras. Incluso quieren participar en el gobierno. Lerroux, pues directamente accede y nombra a 3 ministros de CEDA, con lo cual digamos que el gobierno está caminando más hacia la derecha, el gobierno de Lerroux, y era evidente. Esto así lo vieron los partidos de izquierda y entonces llaman a la huelga general, ¿no? Ante esto, las organizaciones obreras, todas juntas, UGT, PSOE, Partido Comunista, CNT, ¿vale? Porque estaban viendo, no digo, que el gobierno de centro de Lerroux estaba caminando hacia la derecha al dejar que 3 ministros de CEDA, nada más y nada menos, un partido de derecha, entrara en el gobierno. Bueno, esa huelga general fue reprimida de manera contundente, sobre todo en Asturias y en Cataluña, que se vio sentir más. Eso por un lado, esa radicalización obrera, esa oposición obrera. Después, en la oposición hay que contar con otro elemento que es la descomposición política del gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, estáis viendo cómo el gobierno de Lerroux ha ido asumiendo cada vez posturas más de derecha, al dejar que 3 ministros de CEDA intervinieran en el gobierno, y está presentando un carácter cada vez más conservador. Incluso se cuestionó revisar la Constitución del 31 y modificarla, ¿no? Cada vez, digo, tenía un carácter más conservador, más católico. En este sentido, en 1935, pues va a producirse un escándalo que va a azotar al gobierno y a Lerroux. ¿Cuál es el escándalo? Malversación de fondos públicos y el escándalo del extraperlo. Comento esto porque es muy curioso. Vamos a ver, cuando nosotros hoy día hablamos del término de extraperlo significa mercado negro, comercio ilegal, ¿vale? Comercio, ilegal y no controlado por el gobierno. En aquel tiempo, el término de extraperlo, en este periodo que estamos hablando, y muchos libros de texto pone corrupción del extraperlo, se está refiriendo a la introducción en los casinos españoles de una ruleta eléctrica como juego de azar impuesto por unos holandeses
De hecho, el nombre de extraperlo viene de las iniciales de esos holandeses que lo introdujeron, esa ruleta en España, una ruleta que parecía legal, pero que estaba trucada y que mediante un botón pues se sabía dónde iba a caer la bola, ¿no? Era una estafa directamente. Pues lo diré, bueno, ¿y qué tiene que ver esta ruleta con Lerux? Bueno, es que el gobierno de Lerux aprobó la incorporación de esta ruleta sabiendo que estaba trucada. Entonces esta corrupción le salpicó directamente. Claro, entre su giro a la derecha, entre estos casos de malversación de fondos públicos y la corrupción del extraperlo, ¿qué trajo? Pues que Alcalá, Zamora acepta la dimisión de Lerux, es que Lerux tuvo que dimitir. Cuando se hizo esto público, se disuelve en Cortes y se convocan elecciones en febrero de 1936. A partir de ahí tendríamos que hablar ya del último periodo, que es el Frente Popular. Tendríamos que rellenar esto, pero yo creo que lo voy a dejar para el próximo día porque ya la clase ha sido bastante contundente. Me estoy refiriendo a que tendríamos que rellenar todo esto. Para el siguiente día vamos a rellenar todo esto, ¿vale? El Frente Popular, que es el último periodo de la Segunda República, y vais a hacer de actividades. Sabéis que yo siempre introduzco algo, en este caso es muy poquito, pero bueno. El ejercicio 7, que es muy interesante, es un trocito de vídeo de una película, Las alas de la mariposa, que no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto os animo a verla. Está ambientada en la Segunda República y bueno, os he puesto un trocito donde aparecen clases sociales. Tenéis que indicar qué clases sociales aparecen, qué clases sociales se encuentran en desacuerdo, qué simbología se establece, qué ideología defiende el maestro, porque sale un maestro, cómo reacciona cada clase social. En fin, que comentéis un poquito ese trocito de película, porque yo creo que ya tenéis conocimiento suficiente de la Segunda República para poder comentar esto. Para el próximo día, ¿qué hacemos? Terminamos de corregir el cuadro, corregimos el ejercicio 7 y ya empezaríamos la guerra civil. Si es que vamos estupendamente. Sobre los trabajos que os mandé, los ejercicios que os mandé, ¿no? La entrega. Yo lo estoy corrigiendo, lo que pasa es que lo corrijo lentamente, porque tengo que ver todo lo que mandáis, ir corrigiendo y mandando un correíto. Y todavía me faltan gente por corregir. Yo creo que hoy terminaré, ¿vale? Venga, besito.